Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sofía Jiménez Moreno y junto a mi compañero Santiago Vargas hablaremos sobre la distribución normal y la distribución normal estándar. Para empezar con la presentación, haré una breve introducción sobre los temas que trataremos. El primer tema es sobre los parámetros de una distribución normal, el segundo tema es la distribución normal estándar, el tercer tema es qué es la estandarización y cómo se estandariza en este contexto, y mi compañero Santiago hará ejercicios sobre probabilidad de distribución normal estándar usando tabla Z y en Excel. Para finalizar, hablará sobre un ejemplo de uso de distribución normal en la vida real y concluirá mostrándonos dónde podemos encontrar más contenido sobre distribución normal. ¿Qué es la distribución normal? En estadística y probabilidad se llama distribución normal a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia aparece en estadística y en la teoría de probabilidad. En otras palabras, la distribución normal adapta una variable aleatoria a una función que depende de la media y la desviación típica. Es decir, la función y la variable aleatoria tendrán la misma representación pero con ligeras diferencias. ¿Cuáles son los parámetros de la distribución normal? La distribución normal tiene dos parámetros, la media y la desviación. La media de la distribución determina el centro de la gráfica de la función de densidad. Si cambiamos la media, la forma de la gráfica no cambia, simplemente se traslada a derecha o izquierda dependiendo del ejercicio. La media es el promedio de los datos y la desviación estándar puede ayudar a explicar qué tan lejos de ciertos puntos de datos están desde el punto de datos promedio. Y la fórmula en Excel para hallar esta desviación es desves.m y por la media o por el número de datos. En algunas ocasiones nos pueden dar el valor de la varianza. Para hallar la desviación únicamente debemos tomar la varianza y sacarle la raíz a este número. ¿Qué es la distribución normal estándar? Bueno, la distribución normal estándar o distribución normal tipificada es una distribución normal singular cuya denominación es n01. Su variable z es el producto de una transformación o cambio de variable aleatoria continua x que sigue una distribución normal de tipo n, media y desviación. ¿Cuáles son las diferencias entre la distribución normal y la distribución normal estándar? Bueno, la distribución normal es una variable aleatoria continua que sigue una distribución normal de media y desviación típica. La curva de la distribución normal en la gráfica cumple algunas características. El campo de existencia es cualquier valor real, es decir, menos infinito más infinito. Es simétrica respecto a la media, tiene un máximo en la media, crece hasta la media y decrece a partir de ella. Mientras que la distribución normal estándar es aquella que tiene por media el valor 0 y por desviación típica la unidad 1. La probabilidad de la variable x depende del área de la gráfica y para calcularla se debe utilizar una tabla. Para poder utilizar la tabla se debe transformar la variable x, que sigue una distribución como la que conocemos de media y desviación, en otra variable z, que sigue una distribución 0, 1. 0 en la media y 1 en la desviación. ¿Qué es estandarizar? La estandarización de datos también es conocida como normalización y se puede definir como el proceso de ajustar o adaptar ciertas características para que los datos se asemejen a un tipo, modelo o normal común con el objetivo de que su tratamiento, acceso y su uso sea más sencillo para todas las personas que dispongan de ellos. Por tanto, se podría decir que la estandarización es la forma en la que todas las personas pueden comparar y consultar datos y encontrar siempre la información que necesiten de una manera más clara, certeza y más fácil. ¿Por qué es importante estandarizar los datos? Bueno, la estandarización de datos permite asegurarte que se tendrán datos útiles y fácilmente enlazables y utilizables para cualquier actividad que se requiera. La estandarización de datos no solamente nos ayuda a organizar conjuntos de información compleja, sino que además nos facilitará el análisis y el entendimiento de todos los datos. Los elementos base para estandarizar los datos son los parámetros de la media aritmética y la desviación estándar. Al estandarizar los datos de la población, como les mencioné anteriormente, la media se convierte en 0 y la desviación estándar se convierte en 1. A continuación vamos a ver cómo se estandariza en este contexto. Tenemos un ejemplo acá
de una probabilidad. Tenemos la media, que equivale a 5, la desviación, que equivale a 3, y tenemos la pregunta de cuál es la probabilidad de que x sea menor a 5,9. Para estandarizar debemos usar esta fórmula que vemos acá, es la de z igual a x menos la media sobre la desviación. Entonces quedaría z igual a 5,9 menos 5 sobre 3 y esto nos da 0,3. Aquí en esta parte de la gráfica podemos observar cómo ya no manejamos la variable x sino la variable z con un valor de 0,3 y la media sería 0 y la desviación equivale a 1. Así es como se estandariza en este contexto. ¿Cómo encontrar una probabilidad de una distribución normal estándar usando la tabla Z? En este caso, se desea encontrar la probabilidad de que la variable estandarizada z tome un valor entre 0 y 1,25. Para esto, hay que encontrar el área bajo la curva entre 0 y 1,25. Para calcular el valor de esta área se utiliza la tabla Z y se busca el valor de 1,25. En la tabla se empieza a buscar por la columna Z y se debe buscar el valor de los dos primeros dígitos. Y luego en la fila Z se busca el decimal restante. El valor donde se cruzan los valores es la probabilidad para el valor Z. En este caso, el valor es de 0,3944. Por lo que el valor del área bajo la curva es de 0,3944 y esa sería la probabilidad de que la variable estandarizada z tome un valor comprendido entre 0 y 1,25. Para obtener y graficar las funciones de densidad de probabilidad para la distribución normal estándar en Excel, se parte de algunos valores de la variable z, en este caso del menos 3 al 3. Para calcular la función de densidad se usa la siguiente fórmula. Igual distr.norm.estándar.n. Como podemos ver aquí, devuelve la distribución normal estándar, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, que son uno de los parámetros de la distribución normal estándar. Seleccionamos el valor z, punto y coma, y en este caso se usa 0 o falso ya que no se está buscando la función de distribución acumulada. Se cierra el paréntesis, enter. En este caso se arrastra la fórmula para obtener los valores para cada uno de los valores de z. Y ahora se puede graficar usando una gráfica de dispersión. Seleccionamos los datos, gráficas de dispersión, y se puede observar que se tiene la característica de la campana de Gauss, que para una distribución normal estándar está centrada en 0. En la vida real, un ejemplo del uso de la distribución normal es el análisis de la ola de calor antártica récord de marzo en 2022. Los registros históricos precisos de temperaturas son indispensables para estudiar la naturaleza de los eventos extremos, un primer paso necesario para determinar los impactos del cambio climático en los patrones climáticos extremos. Para analizar la naturaleza extrema de este evento, podemos comenzar evaluando la distribución de anomalías de temperatura de marzo en relación con los promedios históricos. Los registros históricos más extensos serían beneficiosos para este análisis, pero utilizando aproximadamente los 30 años de datos históricos de temperatura disponibles en el domo C, se puede decir lo siguiente. La distribución ya era asimétrica en el lado alto, un efecto que se vuelve realmente extremo si se incluyen las observaciones de temperatura de 2022. Si pretende que se trata de una distribución normal, la desviación estándar es de aproximadamente 5,5 y el pico de 2022 sería un evento de 7 sigma. Este artículo se puede encontrar en la página tiempo.com y explica más detalladamente este tema. Finalmente, una fuente para seguir aprendiendo de la distribución normal es el libro virtual llamado Estadística Básica Edulcorada, el cual se puede encontrar en internet de forma gratuita. Este habla de muchos temas en general de la estadística, pero en el capítulo 6 del libro se puede encontrar mucha información de la distribución normal junto con ejemplos de la vida real y muchos ejercicios para practicar.